Como ustedes saben, mi nombre es Marco y yo me dedico a contar historias. Yo ando viajando siempre por todas partes, recolectando los cuentos para después llegar a otros lugares y contarlos. La gente siempre me regala historias, ya sea en libros, ya sea a través de la palabra oralmente compartida, y nos la pasamos muy bien. Yo estoy encantadísimo de que cada lugar que me recibe me entregue un gran número de historias para después irlas a contar a otros lugares. Yo pertenezco a un grupo que se llama Los Zapatos del Nahual. Y nosotros somos 4 narradores orales. Y los 4 nos dedicamos a contar historias. Así que estoy hoy contento de poder brindarles esta nueva historia que acabamos de recolectar y que nos recuerda lo importante que son los niños y las niñas en este planeta. Seguramente ustedes tienen una versión de cómo fue creado el mundo, pero por ahí alguien nos regaló otra idea de cómo fue que se construyó el planeta Tierra. Resulta que hace muchísimo, muchísimo tiempo, el planeta Tierra no era como lo conocemos ahora. En su gran mayoría era agua. Solamente había una pequeña isla. No había sol y no había luna. Por lo tanto, no existía el frío y el calor. No se conocía el día, la tarde y la noche. La oscuridad, al no haber luz, todavía no se sabía que era oscura. Y el planeta Tierra estaba rodeado por una gran sábana blanca a la que ahora llamamos cielo. Uno de tantos días atravesaron el cielo, ¡tras! 2 estrellas muy, muy brillantes, que al tocar aquella isla se transformaron en un niño y una niña. El cielo hasta ese momento no había dicho ni una palabra, porque se encontraba solo. No platicaba con la tierra porque se encontraba muy, muy lejos. Pero a la distancia pudo distinguir que habían caído aquellas estrellas y que se habían transformado en esos seres, un niño y una niña. Los observó muy bien. Resulta que el niño tenía unos cabellos rubios como el oro. Sus ojos eran claros y su piel era cálida, cálida. Se veía bronceada. Era tan cálida como el calor del corazón de mamá. Entonces el cielo, que estaba muy emocionado, en ese momento dijo: ay, te voy a poner un nombre. Te llamarás Just. Después miró a la niña y cuando miró a la niña se dio cuenta que era distinta. Sus cabellos eran del mismo color que la plata. En sus ojos no se veía luz alguna, pero su piel era blanca, blanca como la leche. Entonces en ese momento dijo: a ti te llamaré Just. Como todo niño, cuando llega a un lugar, estos niños trajeron un poco de luz al mundo y a partir de ese momento se conoció el día, la tarde y la noche. Además, hizo frío e hizo calor. Y como ellos ya irradiaban luz, finalmente la oscuridad comenzó a ser oscura. Y como todo niño, estos hermanitos jugaron y jugaron en el planeta Tierra. Y su juego predilecto era el de las escondidas. La niña contaba mientras su hermano se escondía.
Después, la hermana salía a buscar al hermano y hasta que se encontraban, intercambiaban los lugares. Uno contaba mientras el otro se escondía. Y así jugaron un día y otro día más, hasta que de pronto, un mal día, el niño se perdió. ¡Ah! La niña buscó por todas partes a su hermano. No lo encontró y de pronto se sentó en una roca. Y una vez que estuvo sentada, sintió unas cosquillas extrañas que le recorrieron la panza y que fueron subiendo hasta formarle aquí en el cuello un nudo que jalaba y jalaba y que jalaba y que al jalar hacía brotar de sus ojos unas gotitas de agua. El cielo estaba asombrado, pues en ese planeta hasta ese momento no se conocía la tristeza ni la pena. Y como no sabía qué era lo que le estaba pasando a la niña, se le ocurrió una idea. Decidió tomar las gotitas de agua que le salían a la niña de los ojos y las colgó en las alturas de su manto. ¿Por qué? Porque las gotitas allá en el cielo reflejaban un poco la luz que irradiaba la niña. Y entonces, en ese momento, se formaron las estrellas. Ya con un poco más de luz, la niña se animó y comenzó a buscar al hermano por un lado y por el otro, por aquí y por allá. Y entonces se le ocurrió otra maravillosa idea. Decidió separar la tierra del mar para ver si su hermano se había caído dentro. Pero cuando lo hizo, buscó y se dio cuenta que no estaba ahí. Entonces tenía ahora más trabajo, pues al separar la tierra del mar había formado los continentes. Así que fue de un continente a otro buscando a su hermano Just, hasta que de pronto se sintió muy cansada, se secó el sudor y cuando abrió los ojos pudo notar que allá en el cielo se iba acumulando un humo blancuzco que salía de una montaña. La niña comenzó a caminar hacia ese lugar y de pronto escuchó una melodía muy triste, una melodía que se escuchaba más o menos así. Era el llanto de alguien que se ocultaba allá en la montaña. Así que la niña corrió y corrió y corrió y corrió hasta llegar donde salía aquel humo blanco. Y salía justamente de una cueva que se encontraba en el centro de aquella montaña. ¡Ay! Estaba muy oscuro. Entonces la niña en ese momento gritó: ¡Hermano! ¡Just! ¿Estás ahí? Y entonces, allá adentro, entre las sombras de la oscuridad, se encontraba Just. Cuando escuchó la voz de su hermana, en ese momento abrió los ojos un poco y comenzó a caminar donde venían aquellos gritos. Resulta que en ese niño pasaba algo diferente. Sintió aquellas cosquillas en la panza y le habían creado un nudo aquí en la garganta. Y apretaba y apretaba y apretaba y salían lágrimas y lágrimas y lágrimas. Pero resulta que como en su piel estaba el calor del corazón de mamá, cuando las lágrimas tocaban las mejillas, se evaporaban y esas gotitas de agua se convertían en ese humo blanco que subía allá a las alturas y que formaron desde entonces las nubes.
¡Ay! Corrió Jazz hasta salir de aquella cueva. Y cuando salió, vio a lo lejos a su hermana. Y en ese momento gritó, ¡Just! Y corrió, y corrió, y corrió, y corrió. La hermana también se emocionó, pues extrañaba mucho a su hermano. Y entonces corrió también ella a mucha velocidad. Y finalmente, cuando se encontraron, se dieron un gran abrazo que en ese momento, ¡tras! Tan fuerte fue el abrazo que hubo una explosión tremenda, tremenda, tremenda. Esa explosión originó el viento y el cuerpo de los niños había chocado con tal intensidad que se habían desmoronado en muchos cristalitos de colores. El viento llevó los cristalitos por todas partes del planeta Tierra. Hubo cristalitos que cayeron en el agua y cuando cayeron en el agua y la tocaron, se transformaron. Les salieron aletas y recorrieron los océanos. Hubo otros cristalitos que cayeron en la tierra y apenas sintieron la tierra, les salieron patas o se arrastraban y se formaron muchos otros animalitos. Hubo cristalitos que nunca tocaron ni el agua ni la tierra y les gustó tanto el paseo que les dio el viento que en ese momento les crecieron alas y así surcaron y surcaron los cielos entre las nubes. ¡Ah! Aquello era maravilloso. Solo que pasó algo aún más fantástico. De los cristalitos de color rojo que venían del corazón de los niños, comenzaron a formarse más y más y más y más y más niños. Entonces, animalitos y niños comenzaron a recorrer el planeta Tierra. Y el planeta, que hasta ese momento se encontraba calladito, calladito y dormido, se comenzó a mover, pues sintió aquellos pasitos, ay, 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 le causaron cosquillas y tan feliz estuvo que en ese momento, ¡ras!, le nació el pelo. Le nacieron los árboles, las plantas y las flores de todos colores. El cielo, que lo observaba todo desde las alturas, estaba asombradísimo. Y entonces buscó por un lado, buscó por el otro, buscó por arriba y buscó por abajo. Pero no encontró a los niños. Claro, se habían desmoronado en esos cristalitos. Ah, dijo el cielo. Buscaré entonces sus almas. Y buscó y buscó y buscó hasta que fuera de la cueva las encontró. Tomó las almas de aquellos niños, de Just y de Jast, y entonces las subió allá con él, allá arriba, y entonces les transformó. Al alma de Jast la convirtió en el sol y al alma de Just le transformó en la luna. Desde aquel momento, el cielo jamás estuvo solo y estuvo muy contento de ser acompañado por los niños que ya consideraba sus hijos, Just y Jast, y les dio una encomienda muy importante. Desde aquel momento, el sol ilumina el día y por la noche, la niña Just, la luna, ilumina la noche por oscura que sea, para que en el día y en la noche haya luz y ningún niño se pierda de nuevo entre las sombras de la oscuridad. Y colorín colorado, este cuento yo les regalo. Gracias.
Las historias solo se pierden cuando dejamos de narrarlas. Así que por eso es importante que platiquen con su familia, con los abuelos, con papá, con mamá, con los amigos, para que les cuenten aquellas historias maravillosas, cómo nacieron, cómo aprendieron a hablar, cómo se conocieron sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Esas historias son las que nos dicen quiénes somos. Así que rescátenlas cada vez que lo puedan hacer. Y rescátenlas escuchándolas para después contarlas. Gracias, maestro. Un placer.